Bueno, buenas tardes, amigos. Muchas gracias por acudir a este nuevo encuentro de la Sociedad Venezolana de Agricultura, a sus espacios de webinars para consolidar esta comunidad acuícola que hoy reunimos, en ocasión especial de tener una ponencia sobre las nuevas tendencias en la producción de larvas de camarón y nutrición de precisión que nos ofrece nuestro amigo Alfredo Medina. Es una, un espacio posible gracias al apoyo que la sociedad recibe de esos pilares fundamentales que son Mega Supply y Prilapsa, dos empresas emblemáticas para la actividad acuícola internacional, que por más de 3 décadas han sido soporte de toda la actividad a través de alimentos, insumos, equipos, diferentes elementos básicos de la actividad acuícola. A ellos muchas gracias, a ustedes por estar presentes y por supuesto a nuestro ponente de hoy. Alfredo es tecnólogo pesquero, egresado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la ESPOL de Ecuador. Inició su carrera en la producción industrial de larvas de camarón blanco en 1987, casi 20 años de carrera. Participó desde sus inicios en la domesticación y cría de camarones peneiros con superfemta y desarrolló varias unidades de producción exitosas de criaderos y viveros para Banamey, Spilly Rostris y Monodon, tanto en América como en Asia, hasta que se unió a India Aquaculture. Actualmente él es el experto técnico global para la agricultura de camarones para India Aquaculture. Desde ahí él está brindando soporte técnico para los camaronicultores en Asia y Latinoamérica, garantizando una operación eficiente y capacitaciones, con especial énfasis en la maduración, los sistemas de criaderos y viveros de camarones. Hoy, Alfredo nos va a hablar entonces de nuevas tendencias en la producción de larvas de camarón y nutrición de precisión. Muchas gracias, Alfredo. Dispongan del espacio. Muchas gracias, Arnaldo. Gracias por la introducción. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la directiva de la Sociedad Venezolana de Acuacultura por extenderme esta valiosa invitación y al mismo tiempo conectar con la comunidad acuícola venezolana cuyo esfuerzo y resiliencia son realmente admirables. Es un verdadero honor tener la oportunidad de compartir con ustedes experiencia y conocimiento que serán de utilidad para el desarrollo y la innovación de la acuacultura en Venezuela. La industria del camarón ha venido desarrollándose rápidamente. El cultivo de camarón ya no es lo mismo de hace 10 o 15 años. Hoy el éxito de toda la cadena productiva no se decide en las piscinas camaroneras, sino mucho antes, en los programas de mejoramiento genético, en la nutrición de precisión, en el control bacteriano a través del uso de probióticos y obviamente en las medidas de bioseguridad que se implementen a lo largo de la cadena de producción. Producir más ya no es suficiente. El verdadero reto actual es producir con precisión, bioseguridad, rentabilidad y sustentabilidad para un mercado que cada vez busca mejor calidad al menor precio posible. Esto hace que la industria enfrente desafíos enormes, desde la presión para reducir al máximo el uso de antibióticos hasta la necesidad de optimizar los costos de alimentos vivos, eficientizar el uso de energía, combustible y recursos en general. Afortunadamente, la ciencia y la tecnología están respondiendo rápido. Hoy analizaremos las nuevas tendencias que están transformando la producción de larvas de camarón desde el punto de vista genético, nutrición de precisión, automatización de datos, uso de inteligencia artificial y sistemas de exclusión bacteriana. En resumen, la industria está migrando de un enfoque basado en volumen a un enfoque basado en precisión, con tendencias que veremos buscar producir poslarvas de mayor calidad, con mayor eficiencia y bioseguridad. Disculpe, don Bienvenido a esta Alfredo. charla sobre la nueva tendencia en la producción de larvas de camarón.
Don Alfredo, disculpe, no está pasando las láminas, estamos viendo solamente la inicial. Ok, sí, Ajá, no, perfecto. ya. Ahora Ajá, gracias. realmente entramos en el tema, ¿no? Eh, Selección genética, ¿qué es? Es el proceso para seleccionar reproductores con características deseables. Estos son como mayor índice de reproducción, crecimiento y tolerancia a enfermedades, perdón. Gracias a ella se han logrado mejoras en la producción de camarón. Gracias a los beneficios que nos brinda, como un rápido crecimiento, mayor resistencia o tolerancia a enfermedades, mejor adaptación a las condiciones locales ambientales, como ser áreas de baja salinidad, áreas de alta salinidad, áreas de alta temperatura, etcétera. Eh, Son las características que han permitido el desarrollo de la producción de camarón, como ejemplo en Ecuador. Eso se ha logrado gracias a la implementación de los programas de mejoramiento genético. Eh, en la selección genética, ¿cuáles son las bases de selección? Prácticamente la idea es conservar de la mejor manera la variabilidad genética. Eh, Necesitamos implementar presión de selección, buscar características que sean heredables y los intervalos generacionales. Con la variabilidad genética permite conocer los cambios genéticos que aparecen en los genes de una población, ya que en cada generación una parte de la población sobrevive y al reproducirse transmiten características particulares a la progenie. La variabilidad genética permitirá a los individuos adaptarse, sobrevivir a cambios ambientales y enfermedades. La presión de selección es el mecanismo que induce a potenciar un rasgo de una población determinada al escoger los mejores individuos que presentan este rasgo deseado. Estamos hablando por lo general de crecimiento rápido, tolerancia a enfermedades, mejor adaptación del ambiente, y en menor grado de mejoras en la sobrevivencia. Eh, la heredabilidad es una medida estadística que determina qué porcentaje de la variación de un rasgo físico o fenotípico de una población se debe a diferencias genéticas y no a factores ambientales. El intervalo generacional se lo define como el tiempo promedio entre el nacimiento de los progenitores y la de su descendencia. En otras palabras, es la edad media de los padres cuando nacen los hijos. Es la media de la diferencia de edades entre padres e hijos. Entre esas estrategias de selección tenemos la domesticación. Estrategias de selección son métodos para identificar y elegir individuos con el mayor potencial genético para que sean los reproductores de la siguiente generación. El objetivo principal es incrementar la proporción de genes de alto desempeño y lograr mejoras acumulativas y permanentes en la población. Entonces, una de ellas es, o se inicia con la domesticación. En este caso, Venezuela fue uno de los primeros países que inició la domesticación de Nitopeneus banamei y Pineus stylirostris, levantando reproductores en cautiverio, realizando la reproducción de la maduración, en la maduración, el crecimiento larvario y finalmente el engordo, cerrando el ciclo de producción. La selección basal, en la selección basal se seleccionan los reproductores basados exclusivamente en su fenotipo. Este método es eficaz para rasgos de alta heredabilidad, es económico
pero de alto riesgo de endogamia o de perder la variabilidad genética si no es controlada. La selección familiar se basa en el desempeño de los hermanos. Es vital para mejorar los rasgos de producción como crecimiento, sobrevivencia, resistencia, sin provocar endogamia, ya que permite rastrear la variabilidad genética mediante análisis de ADN. El uso de la selección genética asistida por marcadores permite identificar los genes claves asociados a los rasgos de interés económico mediante el análisis de ADN. Con este método se descarga el efecto del medio ambiente y se puede evaluar los rasgos hereditarios en etapas tempranas. Estamos hablando a nivel larvario o de juveniles. Y finalmente, la selección a través de la genómica es una de las últimas técnicas para el mejoramiento genético mediante la utilización de marcadores de ADN para analizar el genoma que permita seleccionar a los mejores individuos que garanticen la heredabilidad de los rasgos de intereses económicos. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la maduración? Bueno, ya mencionamos lo de no ablación. Repito, Venezuela fue uno de los primeros países que hizo la domesticación y eso les permitió reproducir o producir náuplios con hembras no ablacionadas. ¿Cuáles son los beneficios de la no ablación? O brinda mayor bienestar animal, ocasiona menor estrés en los reproductores, es una reproducción prácticamente natural, permite obtener o producir por larva de mejor calidad y finalmente va a ser parte de los requerimientos de las empresas que hacen la certificación. En general, la maduración juega un papel fundamental en el éxito de la larvicultura. El uso de reproductores saludables, sanos, alimentados balanceadamente. Estamos hablando de implementación del colesterol en la dieta, ácidos grasos, micronutrientes, vitaminas, minerales, etc. Nos llevará a producir náuplios fuertes y por lo tanto larvas robustas y con alta posibilidad de tener un buen rendimiento ya a nivel de larvicultura y granja. El siguiente punto es el cultivo de reproductores, de poliquetos. Se está dando en la mayoría de los países en Asia. De esta manera evitan el uso de poliquetos silvestres, reduciendo la dependencia de los mismos, de los poliquetos silvestres, y el riesgo sanitario que esto implica. El cultivo de poliquetas es una de las alternativas bioseguras para producción de alimento vivo, bioseguro también. El uso de probióticos y enriquecedores permitirán mejorar la calidad nutricional del poliqueto. Los sistemas de recirculación en la acuacultura es otra de las innovaciones que se están implementando en algunos países en Asia. Ya existen también en América recirculación para maduración y se están desarrollando los sistemas de recirculación para la larvicultura. Los sistemas de recirculación son sinónimos de bioseguridad porque permiten reducir el ingreso de un volumen significativo de agua nueva al sistema. Ofrece mayor estabilidad en la producción, menor impacto en el ambiente al reducirse la descarga de agua, ahorro en el consumo de combustible, porque gran parte del agua recircula y el diferencial de temperatura es menor comparado con un agua
que provenga del medio natural, así como también implica una mayor inversión en la compra de los equipos, es una inversión inicial y se requiere también ciertos conocimientos técnicos para el manejo de los sistemas de recirculación. En este slide podemos ver una hembra desobando prácticamente en los tanques destinados para este fin. La segunda foto son cajas con arena, son camas de arena para el crecimiento de poliquetos. Esa foto proviene de Filipinas. Y finalmente en la tercera foto vemos un, un, un tanque, un filtro de tambor. Es un filtro de tambor que recibe agua del drenaje de los tanques de maduración para poder retener las partículas mayores a 30 micras y luego usar esa agua en el bit filter, en el filtro biológico y finalmente en los sistemas de filtración mecánica para que regresen a los tanques de producción. Ese es en general el principio del funcionamiento de los sistemas de recirculación. Como otra de las tendencias es la ultrafiltración. Son sistemas de filtración relativamente nuevos, alcanzan a retener partículas de hasta 0.03 micras y con flujos que van entre 40 a 60 metros cúbicos por hora. Después de la filtración con estos sistemas, el requerimiento de ozono es mínimo, también el de cloro, porque ya se han retirado la gran parte de materia orgánica que pudiera traer el agua. La nutrición biosegura son dietas desarrolladas específicamente para maduración con inclusión, como se mencionó, de colesterol, micronutrientes, ácidos grasos, minerales, vitaminas, proteínas. Todo esto cubre los requerimientos nutricionales durante la reproducción y reduce la dependencia del alimento fresco marino. Al mismo tiempo, reduce el riesgo de introducir patógenos al sistema. En esta foto podemos ver el sistema de ultrafiltración. Son prácticamente juegos de 12 cartuchos, aproximadamente 2 metros de altura, unas 4 pulgadas de la membrana. Alcanzan a filtrar con este sistema entre 40 a 60 metros cúbicos por hora. La segunda foto es un generador de ozono de plasma, generan entre 30 a 70 gramos por hora. El ozono es un desinfectante muy efectivo para la reducción de bacterias. Tiene un tiempo de contacto bien corto y se puede liberar el ozono a través de fuerte aireación aplicada en el reservorio donde llegue el agua ozonificada. Los variadores de frecuencia es otro de los equipos nuevos que se está utilizando en los laboratorios. Están conectados por lo general al sistema de aireación, a los blowers. Esto permite regular la velocidad del motor del blower de acuerdo a la demanda. Entonces, de esta manera se reduce el consumo de energía y eso significa un ahorro económico en la producción. Finalmente tenemos el uso de pozos profundos con dos finalidades. Pozos profundos para obtener agua salada, aproximadamente 28-30 ppt, depende de la profundidad a la que se llegue. Esta agua por lo general es libre de patógenos, pero asimismo contiene altas concentraciones de hierro y manganeso. Son pobres de oxígeno. Y la otra alternativa que tiene la perforación de pozos profundos
Estos llegan hasta 1.600, 1.800 metros de profundidad. Es con la finalidad de obtener agua a altas temperaturas, estamos hablando de 60, 70 grados centígrados, y estas servirían para, a través de los intercambiadores de calor, para obtener las temperaturas que sean necesarias en la producción, sin un consumo directo de combustible o de gas, ¿no? El consumo de energía va a ser el consumo que requiere la bomba que sustrae el agua a esa profundidad. Pasamos a la producción de larvas de camarón. Esto es uno de los pilares de la acuacultura sostenible del camarón y para la seguridad alimenticia global. Como fue mencionado al inicio de esta charla, los cambios incluyen la producción de alimento vivo, algas y artemias, libres de patógenos, cepas de probióticos seleccionadas específicamente para acuacultura, dietas desarrolladas específicamente para los diferentes estadios larvales, uso de fitobióticos, ácidos orgánicos, son los principales desarrollos que ha tenido la larvicultura en los últimos años. Parte de este desarrollo incluye la sostenibilidad, es lograr el equilibrio entre la alta demanda global del camarón y la reducción de su impacto en el medio ambiente, optimizando el uso de agua, implementando las dietas de alimentación eficiente, protección del medio ambiente, manglares, reducir la huella de carbono y ofrecer condiciones y ambientes laborales justos. ¿Cuál es el impacto social y económico de estas propuestas? Es permitir el desarrollo económico de las comunidades costeras, ofreciendo fuentes de trabajo, fomentando la equidad de género y mejoras en las condiciones de vida y seguridad para los trabajadores que habitan en ese sector. Es decir, la idea es ofrecer unas fuentes de ingresos a la población aledaña a nuestra instalación. Entre las tendencias para la larvicultura podemos mencionar los fotobioreactores, los sistemas bifásicos y la alimentación con artemia. Los fotobioreactores funcionan como sistemas de producción cerrado de microalgas y están diseñados para funcionar automáticamente. En ellos tienen un control muy preciso de la temperatura, vienen equipados con sistemas de refrigeración, el control del pH mediante la inyección de CO2, la intensidad de luz LED, el suministro de nutrientes para maximizar la concentración del cultivo en un área relativamente pequeña. Por bioseguridad, estos sistemas son altamente recomendados. Llegan a trabajar sin mayor inconvenientes, aproximadamente 100 días. Las densidades que alcanza en el caso del ketócero llegan a ser de alrededor de 25-29 millones de células por mililitro. En el caso de la Ciosira, entre 4 a 5 millones de células por mililitro. Este pico de densidad alcanzan aproximadamente después de los 10 días de iniciado el cultivo en el fotobioreactor. Los sistemas bifásicos. Los sistemas bifásicos permiten una mayor rotación de las áreas de producción. Reducen significativamente el deterioro de la calidad de agua en el momento que hacemos la transferencia al nuevo tanque. Normalmente la fase 1 inicia con la siembra de los náuplios y finaliza al transferir las larvas, por lo general en PL5. Estamos hablando de prácticamente 2 semanas de cultivo.
y el resto del cultivo se hace en un nuevo tanque, que sería la fase 2. En esta transferencia tenemos la oportunidad de ajustar las densidades y de esa manera optimizar el crecimiento de los animales y un mejor control en la alimentación. Por ende, la carga bacteriana en esta segunda fase arranca con una carga relativamente baja, ¿no? Entonces, es parte del beneficio del sistema bifásico y es prácticamente un beneficio considerándolo desde el punto de vista de bioseguridad. Finalmente tenemos la alimentación con artemia. La recomendamos a partir de soya 3 con las cantidades adecuadas. Al alimentar con artemia nuestros larvas en edad temprana, a partir de soya 3 hasta PL 7, 8 o si es posible hasta la cosecha, nos permite mejorar la sobrevivencia de las larvas, obtener un mayor crecimiento y robustez. Eso implica una reducción en los días de cultivo en la larvicultura, probablemente de entre 1 y 2 días, y esto tiene un impacto económico. El déficit enzimático que vamos a hablar más adelante, que se observa a partir de MISI 2 a PL4, 5, hace necesaria la alimentación con artemia para garantizar un desarrollo adecuado en estos estadios bajo esta situación de la crisis enzimática que se da en ese momento. Actualmente existen protocolos para la producción de náuplios de artemia con niveles de vibrios no detectables. Estamos hablando de vibrio parahemolítico. Tecnología para las cosechas de náuplios de artemia libres de quistes y la implementación de tanques de enfriamiento para la mejor conservación del náuplio de artemia vivo por al menos 24 horas. De esta manera, estos náuplios no crecen, no llegan a mudar, manteniéndolo a 4 grados centígrados y estarían disponibles para la alimentación de las larvas en el momento en que sean necesarios, conservándolo a 4 grados centígrados y estando vivos. Entonces la calidad nutricional no se pierde bajo este método de conservación. En este caso, la implementación de la inteligencia artificial lo hemos hecho en el uso de este equipo. Lo llamamos SnapApp. Este equipo fue desarrollado por INVE para facilitar el conteo de los embriones, conteo de náuplios de artemia y de rotíferos también. De una manera muy fácil y en corto tiempo podemos conocer el número de náuplios de artemia que vamos a cosechar en un tanque determinado. Obtenemos la cantidad de náuplios en Instar 1, en Instar 2 nos permite obtener esa información prácticamente en tiempo real. El equipo también calcula qué relación hay entre estos dos estadios del náuplio camarón, del náuplio de artemia. Con esta información ustedes pueden planificar mejor el número de horas de incubación para poder obtener el tipo de náuplio de su preferencia. No estamos hablando entre Instar 1 e Instar 2. Este es con el módulo para artemia. El equipo también tiene un nuevo módulo que le llamamos el S-Sense. Es para poder usarlo en la larvicultura. Las muestras pueden ser cuantificadas y los estadios pueden ser analizados a través del SnapApp.
¿no? Y toda esta información se sube a la plataforma y se servirá de registro de datos disponibles para que sean revisados en cualquier momento. No, esto es un equipo realmente útil para el control y la mejor alimentación de los nápoles de artemia en la larvicultura, sabiendo cuántos, cuántos millones de nápoles tenemos en el tanque de artemia que se está cosechando. INVE se ha caracterizado por el desarrollo de dietas larvales basadas en trabajos de investigación científicos realizados internamente y en estudios a través de universidades y academias que también han hecho trabajos de investigación en la nutrición del camarón. Bajo esta premisa, se inició un estudio para evaluar el efecto de las proteínas, de los ácidos grasos y la recuperación del hepatopáncreas después de estar expuesto a una situación de estrés. Estos hallazgos nos llevó a replantear la formulación de la premezcla existente para adaptarlos a los requerimientos de estadios larvales. Entonces, en este trabajo de investigación, prácticamente los puntos en que se enfocó el equipo técnico de INVE fue en analizar la calidad de proteína, los efectos del ácido graso en las larvas y finalmente la recuperación del hepatopáncreas después de estar expuesto a una situación de estrés. En esta lámina vamos a hablar un poco más sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas constituidas por cadenas de aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Los aminoácidos esenciales deben ser suministrados por la dieta para ser aprovechados por la larva. Una de las funciones de las proteínas, además del aporte nutricional, es fortalecer el sistema inmune mediante el aporte de antioxidantes péptidos. Por lo tanto, mejora la sobrevivencia, el crecimiento y robustez de los organismos cultivados. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos unidos por enlaces químicos. Por su tamaño pequeño, les permite penetrar con mayor facilidad en los tejidos. De esta manera, los péptidos influyen en la digestibilidad y en la absorción de nutrientes. La adaptación del perfil de aminoácidos y del tamaño del péptido a la especie Lithopenes banamei y en sus estadios de vida optimiza el rendimiento y la relación costo-beneficio. Los aminoácidos al combinarse forman las proteínas. Entender su balance no solo es cuestión de salud, sino también de rentabilidad. En el estudio del perfil de tamaño de los péptidos se produjo y se seleccionó alimentos con diferentes perfiles de tamaño de péptidos para luego ser evaluados en su rendimiento en la larvicultura. Con esto intentamos comprender el vínculo entre la distribución del tamaño de los péptidos y su efecto en el rendimiento del cultivo. En el estudio de la digestibilidad se desarrolló un método para evaluar la digestibilidad de los ingredientes en los diferentes estadios larvales mediante la extracción de enzimas. Así podemos analizar diferentes ingredientes según su potencial de digestibilidad e incluirlos en el alimento en estadios específicos. A esto lo llamamos
nutrición de precisión. Ya vamos a ver los resultados de estas pruebas, ¿no? Entonces, para lograr esto, se utilizaron 20 alimentos formulados con aminoácidos en niveles inferiores y superiores a una premezcla de aminoácidos de referencia. No, es decir, teníamos una premezcla de aminoácidos que servía de base para poder hacer las comparaciones con las nuevas variaciones que se iban a lograr al ajustar la nueva premezcla. Para este experimento se incluyeron 22 tratamientos con 5 réplicas cada uno para determinar el desarrollo, crecimiento y sobrevivencia. También hubo 2 tratamientos de control, incluido uno de ellos, un tratamiento con la premezcla de referencia. En total hubieron 110 más 10, 120 tanques donde se realizaron estas pruebas. Para el análisis de resultados se utilizó el diseño estadístico de Brackett-Burman, que nos permitió identificar los aminoácidos más influyentes. Entonces, la lista de aminoácidos están en la parte derecha de esta lámina. Son prácticamente 17 aminoácidos y se utilizaron 20 dietas o 20 combinaciones de dietas durante esta prueba, para aplicarlo durante esta prueba. Esta lámina presenta los resultados que se observaron. Este trabajo arrojó resultados donde se observan los efectos de los diferentes aminoácidos en el desempeño del cultivo. Los valores positivos reflejan una mejora en el desempeño de las larvas. Están indicadas con la flecha roja. Lisina, metionina, tirosina y prolamina tuvieron un efecto positivo, ¿no? Estamos viendo esos números en las 3 columnas, como desarrollo, peso y sobrevivencia a PL10. Esos valores positivos están correlacionados con la cantidad de aminoácidos empleada en la nueva premezcla. Pero también hay valores negativos, están señalados con la flecha oscura. En el caso de la arginina y de la histidina. Estos valores negativos no necesariamente significa que estos aminoácidos no tienen función. Simple y llanamente significa que las dosis que se usaron para estos aminoácidos no presentaron un efecto observable en el performance o desarrollo de los animales. Entonces, después de encontrar estos datos, el siguiente paso fue ajustar estos valores a la mezcla de aminoácidos en función de estos resultados. Entonces hubo necesidad de realizar otras pruebas. Entonces se pasó a la prueba de campo, la comparación de la premezcla de referencia versus la premezcla optimizada en un protocolo de alimentación donde se excluyó el uso de artemia. Esto se hizo con la finalidad de maximizar la influencia de las dietas de prueba. Es decir, con los resultados del análisis anterior se reformularon la nueva premezcla. Y aquí tenemos algunos datos de esta de esa prueba
que se mencionó anteriormente. Recordemos que aún bajo el total reemplazo de artemia, esto significa un reto grande para la larva. La premezcla optimizada tuvo mejor desempeño, tales como el crecimiento en los animales, mayor uniformidad, una tendencia en la sobrevivencia y por lo tanto una mayor biomasa. Entonces, en las columnas de la gráfica tenemos que en el peso la nueva premezcla representó 45% de incremento en el peso comparado con la premezcla estándar. En la sobrevivencia 14% fue mejor la nueva premezcla y en biomasa prácticamente se duplicó, 200% incremento en la biomasa. Entonces los valores en peso seco tenemos que en la premezcla ajustada o nueva premezcla, el peso fue de 573 microgramos versus 395. La sobrevivencia fue de 64 en la nueva premezcla versus 50 en la premezcla estándar. Representa el 14% de diferencia en la sobrevivencia y en la biomasa solo se logró 60 gramos comparado con los 30 de la biomasa con la premezcla estándar. Entonces, la nueva premezcla fue más eficiente en términos de producción. Ahora pasamos a la estructura de las proteínas. En este momento nos preguntamos cómo el tamaño de los péptidos podían influir en el crecimiento de la larva. En este estudio se analizaron ingredientes, como ser ingredientes hidrolizados y alimentos para diferenciar el perfil del tamaño de los péptidos para luego ser evaluado su rendimiento en el cultivo de prueba. En este ejercicio utilizamos dos alimentos, el alimento A, que en su formulación tenía péptidos menor a 1 kilodalton, y el alimento B, que fue formulado con péptidos que ofrecen diferentes tamaños, menor a 1 y hasta 5 kilodalton. La prueba se realizó con Peneubanamei de Desoea a PL10. En la gráfica podemos ver que el alimento A, el porcentaje mayor de los péptidos está por debajo de 1 kilodalton, y en el alimento B tenemos mayor variación de péptidos por su tamaño. No tenemos un grupo menor a 1 kilodalton, grupos que van entre 5 y 1, entre 1 y 5, y otro grupo de péptidos de mayor tamaño. En el estudio de digestibilidad se desarrolló un método de laboratorio para evaluar la digestibilidad de diferentes ingredientes, exponiéndolos a las enzimas digestivas en los estadios de SOEA2, MISIS2, PL3 y PL7. Lo que se observó fue un fuerte aumento del potencial enzimático entre SOEA2 y MISIS2, y luego de ello, y eso implica que las MISIS2 pueden tener una mejor digestibilidad que las SOEA2. Y luego observamos una disminución entre MISI2 y L3. A esto le llamamos la crisis enzimática. Este método se puede utilizar para seleccionar los ingredientes adecuados para cada estadio larval, mejorando la eficiencia alimenticia y el rendimiento. Para quienes estén interesados en profundizar en este estudio, este trabajo fue publicado en diferentes revistas científicas y de acuacultura. Entonces, ahí podemos tener mayor información de estos trabajos.
Resumiendo, los principales hallazgos de este trabajo de investigación sobre proteínas son que el uso de herramientas de análisis de aminoácidos, espectro y digestibilidad permite mejorar los alimentos para cada fórmula y para cada estadio larval. Enriquecer los alimentos con aminoácidos nos permite mantener la flexibilidad durante la formulación entre cambios de materia prima y mejorar el rendimiento del alimento. Optimizar los niveles de aminoácidos moderadamente por arriba de lo requerido. Incluir hidrolizados en alimentos de estadios iniciales en niveles del 10 al 15%. Arriba de estos niveles puede tener un efecto negativo. Para los ácidos grasos surgieron las siguientes preguntas. Algo para recordar, los ácidos grasos son biomoléculas lipídicas formadas por cadenas de átomos de carbono conformadas por un grupo carboxilo ubicado en el primer carbono y una cadena de carbonos unidos a hidrógeno. Y finalmente tenemos un grupo metilo que está situado en la última molécula de carbono. Los ácidos grasos se clasifican en saturados, que tienen solamente enlaces sencillos, por lo general son de naturaleza sólida. Insaturados con uno o más enlaces dobles suelen ser líquidos. Los monoinsaturados con un solo doble enlace y los poliinsaturados con dos o varios enlaces dobles. Entonces, la respuesta a estas preguntas permitieron formular alimentos con diferentes fuentes de aceites o perfiles de ácidos grasos y administrarlos a los camarones. Luego de esto se analizó y se comparó la composición de ácidos grasos de los alimentos y del camarón. Esta pregunta la respondemos en el siguiente slide. ¿Existen diferencias en las necesidades de ácidos grasos entre los distintos estadios larvales del camarón? Esto llevó a analizar y comparar la composición de ácidos grasos entre los diferentes estadios larvales. Entonces, para este estudio nos preguntamos también cómo intervienen los ácidos grasos en las células, en el sistema inmune, en el crecimiento, en los procesos inflamatorios y durante la reproducción. Los ácidos grasos que son esenciales deben ser aportados en la dieta. Ese es el caso del 25 omega 3, del 22,6 omega 3 y del 24 omega 6. Deben estar incluidos en la formulación. Y todos estos ácidos grasos tienen influencia en la reproducción, en el sistema inmune, en el crecimiento de los animales, en la estructura celular a nivel de membranas y en los procesos antiinflamatorios. En este slide vemos que las muestras de SOEA2, que tienen un color naranja, Mysis 3, color verde, y poslarva 5, en color azul, en el perfil de ácidos grasos de SOEA vemos que están bastante separadas del perfil de ácidos grasos entre Mysis y poslarva 5. Esto indica que estos perfiles lipídicos entre SOEA y Mysis poslarva son distintos. Durante Mysis poslarva el perfil lipídico tiene cierta similitud. Entonces las asimilaciones entre SOEA y Mysis poslarva no son las mismas. Por lo tanto, los requerimientos de ácidos grasos cambian según el estadio larval y se sugiere ácidos grasos específicos para cada estadio. Entonces, contestando a la pregunta, la respuesta es sí. Los requerimientos de ácidos grasos cambian según la etapa larvaria
se sugiere ácidos grasos específicos para cada estadio. En esta lámina, los resultados en L10, algo semejante a la tabla anterior, tenemos alimentos que tienen, o que los alimentos afectan la composición de ácidos grasos del camarón. La respuesta es sí. En estos resultados de los análisis de L10 vemos que los ácidos grasos de la dieta están separados. Están aquí. Estas son las dietas y estos son los ácidos grasos detectados en el camarón, mostrando una composición de ácidos grasos diferente. Los ácidos grasos en la muestra de PL10 están más cercanos comparada con la muestra de la dieta, pero aún se puede observar un efecto en la dieta. Las muestras del grupo de PL10 están más cercanas comparadas con las muestras de ácidos grasos en la dieta, que aún no puede observarse aún puede observarse el efecto en la dieta. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí. La composición de ácidos grasos en la dieta afecta el perfil de ácidos grasos en la larva. Esta es una frase común: tú eres lo que comes, decimos normalmente. En nuestro caso, decimos que la larva es lo que nosotros le damos de comer. Para finalizar la parte de ácidos grasos, resumimos los principales hallazgos. Diferentes estadios de larvas presentan diferentes requerimientos de ácidos grasos. Los ácidos grasos en la dieta controlan hasta cierto punto la composición de ácidos grasos en el camarón. Los ácidos grasos poliinsaturados se emplean en el crecimiento. Los ácidos grasos saturados y monoinsaturados son catalizadores para obtener energía. Y la formulación de lípidos específicos para estadio representa o significa mayor crecimiento, robustez y costo eficiente. En esta parte tratamos de alimentar a la fisiología del camarón. No hay una fórmula única que sirva para todos los estadios. Diferentes dietas son necesarias para los diferentes estadios. Entonces entramos a la parte de recuperación del hepatopáncreas. Este último estudio nos enfocamos en la recuperación del hepatopáncreas después de una condición de estrés, fue inanición por varios días, y más específicamente el efecto de la dieta funcional enriquecida con inmunoestimulantes con altos niveles de antioxidantes y vitaminas en el proceso de recuperación celular. Aquí vemos que se utilizaron animales de 3 gramos de peso en ayuno para lesionar o estandarizar el hepatopáncreas. La realimentación con alimentos funcionales y con una dieta comercial, la llamaremos alimentos X, fue de alrededor del 5% del peso corporal por día. Perdón. Se evaluaron histológicamente después en el día 0, el día 3, 7, 14 y 21 después de la starvación. Lo que observamos fue que la conversión de alimento en los primeros 12 días fue mayor en la dieta comercial, la dieta control, que la dieta funcional. La dieta en los camarones sin estrés fue normal. Y a partir del día 13 al 20 se observa un consumo semejante entre las dos dietas. Los resultados obtenidos, los animales que recibieron el alimento funcional representó 60% de mejor sobrevivencia comparado con el alimento X. La recuperación del epitelio fue mayor, fue del 56%, y ya mencionamos sobre la tasa de alimentación o el factor de conversión.
Finalmente, vemos el efecto del análisis histológico en los tres grupos. Esto es control, los túbulos no presentan lesión. Estas corte histológico fue después de iniciar la realimentación con el alimento X o el alimento comercial. Aquí observamos que los túbulos todavía presentan contracción o deformación o estrangulación. Y en el tercer grupo, que es el grupo que recibió el alimento funcional, se observa una recuperación en la longitud de los túbulos, también en la parte externa del túbulo las deformaciones fueron menores comparadas con la dieta comercial y se observa recuperación de células epiteliales. Para finalizar, en INVE Acuacultura creemos que un estudio nutricional basado en ciencia constituye la base para una selección eficaz de ingredientes y una formulación de precisión, lo que permite desarrollar una oferta de alimentos completo y de alta calidad para un excelente rendimiento del cultivo. Muchas gracias por su atención. Estamos a las órdenes para cualquier consulta. Gracias. Excelente presentación, amigo Alfredo. Yo había tenido oportunidad de disfrutar mucho de ese material en el evento País Summit, donde usted tuvo la cortesía de acompañarnos con el respaldo de INVE. Pero ahorita veo que está más nutrida, que está mejor desarrollado otros puntos y eso me parece excelente. Eh, Vamos a ver si tenemos aquí comentarios de parte de nuestra audiencia. El amigo Regulo Andara envía saludos desde el estado Falcón. Muchas gracias. Pedro Rodríguez, saludos desde Colombia. José Abraham Mora, gracias. Complacido de compartir con todos desde Barquisimeto, nuestro amigo Abraham. Gilio Dávila, saludos desde la Cañada de Urdaneta, Agrícola San José del Lago. Interesante tema, señala. El amigo Arcadio Castillo, de Barinas, también saluda. Desde Punto Fijo y Araya, Johnny Torres, presente. Muy interesante y actualizada la información suministrada. Claro que sí. Gracias. Gabriel Díaz nos saluda desde Barrancamar. Juan Guimaray también nos saluda. William Torres desde Puerto Rico. Oscar Castro desde Guayaquil, Ecuador. Mélida Arteaga desde Falcón. Muchos saludos. Muchas gracias. Una amiga, María Cristina, nos hace un comentario respecto de los ácidos grasos de las larvas. Depende de la alimentación, alimento vivo o alimento formulado, preguntó ella. Bueno, todo este trabajo se hizo con alimento formulado. En la prueba se excluyó la artemia para poder observar un mejor efecto de las diferentes dietas en el rendimiento de los animales. No se incluyó artemia. Todos los ácidos grasos fueron aportados bajo FOR. Sigue preguntando la amiga María Cristina. ¿Esa separación de ácidos grasos indica que las larvas más avanzadas no cuentan con algunos ácidos grasos importantes? Bueno, el trabajo nos deja entrever que la asimilación de ácidos grasos depende del estadio. En otras palabras, hay estadios que tienen mayor asimilación en ciertos ácidos grasos que en otros estadios. Por eso la diferenciación entre la formulación para los alimentos, las larvas pequeñas en el estadio de Zoea comparado con el alimento para misis o poslarva. Claro que sí. William Torres dice, agradece, y el amigo José Abraham Mora señala que extraordinario aporte. Rogelio Jara me felicita, dice muy buena presentación.
Mi amigo Gracias. Martín Fierro también saluda y señala que un excelente trabajo en la presentación. Muchas gracias. También el amigo Pedro Rodríguez agradece desde Colombia. Rocío Castro, nuestra amiga, nos señala, buenas tardes, excelente ponencia, gracias Alfredo, y deseando aplicar todos esos conocimientos en Venezuela. Es el objetivo, ¿no? Pero allá Que vamos, por favor. aportar, aportar a la industria venezolana y latinoamericana. Claro que sí. Luego saludos ahora desde Los Mochis, Sinaloa, México, de parte del amigo Martín Fierro. Gracias, Carlos Martín. Rivera también saluda. Alexander Rodríguez señala excelente presentación. Nos saluda desde el Grupo La Vara en el Zulia. María Cristina nos está saludando desde Chile. Saludos, amiga. Estamos muy internacionales hoy. A ver, ¿qué más? Rocío, nuevamente, tiene Rocío pregunta si en Ecuador están haciendo cultivo de poliqueto o es solamente en Asia. No, el cultivo de poliqueto básicamente inició en China y ahora en muchos países se está produciendo poliqueto localmente, ¿no? Tenemos Tailandia, India, Filipinas, varios países en Asia produce, Europa también, poliqueto. Sí. Recuerdo que en Europa e incluso en Estados Unidos también se producía poliqueto, ¿no? El cultivo era hace tiempo ya. Bueno, de Maine, los creo. poliquetos en Estados Unidos prácticamente era de naturales, silvestres, Ajá, eh, y salían de Maine, si mal no exacto, de recuerdo. Maine. Eso no era cultivado, sino eran extracción Mm. natural, ok, buen dato. Otra pregunta de Rocío. Dice si el mejoramiento genético lo están haciendo en Asia o siguen con la importación de reproductores. Eh, bueno, hay varios países en Asia que tienen regulaciones muy estrictas y que solo permite la introducción de animales SPF. Pero también hay otros países como China que están desarrollando programas de mejoramiento local. Y yo creo que ese al final del día va a ser lo común, ¿no? Tendencia. Poder levantar eh, reproductores adaptados localmente. El amigo de Abraham Mora pregunta, con ese comentario sobre los ácidos grasos, entonces abre la puerta de una mayor especificidad de alimentación para las larvas. Cuestión de horas, quizás. Sí, justamente ese es parte del título, nutrición de precisión, ¿no? No todos los alimentos están formulados o cumplen los requerimientos en forma general para todos los estadios larvales. Este trabajo que realizó la gente de INVE, en este caso Roland, Celine y Eva, determinó eso, que entre los diferentes estadios larvales o misis por larva hay preferencias para ciertos aminoácidos y también ácido graso. ¿No? De esa manera permite optimizar la formulación, reduciendo costos innecesarios, porque el animal no los llegaría a aprovechar, y más bien aportar los nutrientes que estas larvas requieren, ¿no? Entonces, el tiempo o la formulación está referida a estadios, ¿no? Y en el caso de SOEA, si mantenemos los animales alrededor de 33 grados, 32, entre 32 y 34 grados, va a ser alrededor de 3 días. En Misis también estamos hablando de 3 días a esa temperatura y por larvas hasta PL4 o 5 van a tomar ese número de días. Mm. Pero es un cambio de paradigma importante, ¿no? Porque antes el principal parámetro era sencillamente ajustar la dieta al tamaño de partícula que quizá pudiera capturar el animal y se asumía que no había tanta modificación en la composición del alimento. Ahora vemos que es todo lo contrario, que hay que enfocarse exactamente en lo que cada estadio requiere. O sea,
todo lo que la investigación nos produce, nos hace ver desde otro punto de vista bueno, más completo, mejor basado, pues, más firme. Yo creo que es un gran avance. Sí, desde el punto de vista nutricional, ser específico con el tipo de aminoácidos y ácidos grasos que requiere cada estadio, eh, cae prácticamente en el diseño de las premezclas o de la formulación. Pero también el tamaño de las partículas tiene importancia relevante porque para una SOEA 1, SOEA 2 o SOEA 3, el tamaño de la boca está entre 10 a 12, 15 micras. Eh, Poner alimentos bueno, entre SOEA 1 estamos hablando de 10, 12 micras, a SOEA 3 estamos hablando de unas 30, 35 micras de apertura bucal. Poner alimentos que estén arriba de 50 micras probablemente no tiene Se sentido porque desperdiciaría. no puede ingerir ese tamaño de partícula la SOEA. Esas partículas que no son ingeridas o capturadas por la larva va a servir de alimento para las bacterias. Las Claro, bacterias son claro. las que van a aprovechar ese alimento que no es consumido. Bueno, por supuesto, sigue siendo muy relevante el tamaño, solo que señalo que ahora no es el único elemento, sino que ahora el tamaño es importante y también la composición, definitivamente. Correcto. Es muy, muy valioso esos estudios que se vienen realizando. El amigo William Torres pregunta cuántas veces se cambia la dieta en la primera fase PL, la de pl India. 10 PL10, ok, ok. Bueno, en general eh, hay alimentos diseñados para el estadio de SOEA, ¿no? Ya sea por su tamaño o por la formulación. Hay alimentos específicos para misis y para los diferentes estadios larvales están más o menos fragmentados entre PL1, PL4, entre PL5, PL8 y PL9 hasta PL14, 15, que normalmente son los estadios en que se produce la larva en los laboratorios. Ya para maternidades entramos a una segmentación mayor, ¿no? Bueno, Ujú. bueno, siguiendo por aquí las preguntas, nos pregunta Higinio Dávila, ¿qué tipo de alimento y formulación se debería emplear en el desarrollo de los ácidos grasos, en referencia a los diferentes estadios? ¿Pudiera repetir, Hernán? Sí, nos pregunta qué tipo de alimento y formulación se debería emplear en el desarrollo de los ácidos grasos. Esto en referencia a sus diferentes estadios. Eh, bueno, normalmente en el caso de INVE, eh, cada, cada alimentación o cada alimento está formulado considerando los resultados de este trabajo, ¿no? Se aporta obviamente los, los ácidos grasos esenciales, el 25 omega 3 y los otros ácidos mencionados, eh, pero es una combinación de todo ello lo que entra en la formulación. María Virgo nos señala felicitaciones, definitivamente un experto y un gran referente a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, Muchas, Rocío justamente pregunta eso, esa especificidad ya la hay en los productos que está produciendo India. sí, son premezclas que ya se desarrollaron y que son empleadas en la elaboración de los alimentos. O sea, todos esos comentarios que nos has dicho ya están incorporados en ese catálogo de productos de India. Sí. Excelente. Gabriel Díaz nos pregunta, ¿podemos decir que las OEAs tienen un mayor poder enzimático que las misis, lo cual se requiere mayor aminoácidos en las misis? Bueno, lo que se observó es que la cantidad de enzimas comienzan a despegar en SOEA2 y llegan a un pico en MISIS 2.
A partir de MISI 3 comienza un descenso en la producción de enzimas que llega hasta L3 aproximadamente, ¿no? Ese descenso hace que la digestibilidad de los alimentos artificiales no sea muy eficiente, ¿no? Y esa es una de las razones por las que en los primeros estadios larvales, como ser PL1, PL2, PL3, incluido MISIS 3, la presencia de artemia en el tanque es bien importante porque va a ser de fácil asimilación por parte de las larvas durante este periodo de baja Claro, producción de enzimas. compensaría esa baja digestibilidad. Sí, no, si no se suministra suficiente alimento que el animal pueda aprovecharlo, por lo general se observa canibalismo. Tremendo dato, tremendo dato. El Ujú. amigo Regular Andara pregunta, ¿qué piensas sobre la harina de plumas enriquecida en la alimentación de engorda? Bueno, no, realmente desconozco Y sale de el nuestro, aporte sí, sale de nuestro de la espacio harina de realmente, plumas a nivel de engorda. de engorda, sí, sí, sale de nuestro arco realmente. Otra pregunta de Rocío, bien pertinente. Hemos visto que es de gran importancia la frecuencia con que se alimenta. Para la agricultura, ¿qué frecuencia recomendaría usted? Ok, en la larvicultura para la fase soya, la presencia de algas naturales es fundamental, ¿verdad? Teniendo una buena calidad de algas en el tanque larva y una buena concentración, eh, una frecuencia de alimentación durante soya pudiera ser de 4 a 6 veces al día. Pero si la concentración de algas es baja o la calidad de las algas no es no llega a cubrir los requerimientos de los animales, ahí sería preferible incrementar la frecuencia de alimentación y tener en cuenta con alta relevancia el tamaño de las partículas, porque las ollas van a estar limitadas a poder ingerir partículas pequeñas. Entonces es una combinación de tamaño de partícula, calidad de alimento, obviamente, y frecuencia de alimentación. La idea es que el animal siempre tenga alimento, entre comillas, fresco en el tanque. Finalmente tenemos María Virgo que nos pregunta, ¿con estos alimentos en qué porcentaje se reduce el consumo de artemia? Eh, bueno, el consumo de artemia, eh, como fue mencionado, es parte de, de ofrecer una buena nutrición en la larva. Eh, si partimos de alimentar con artemia desde soya 3 hasta L8-10, pudiéramos hablar, voy a hablar en términos de número de náucleos de artemia por individuo, por larva. Pudiéramos hablar de 500 a 600 náucleos de artemia por individuo, ¿no? Durante el cultivo. Eso representa, ese número va, para llevarlo a kilos por millón, va a depender del tipo de artemia que esté usando. No tenemos diferentes o calidades de artemia. Tenemos artemias que dan 190.000 náucleos por gramo, artemias que dan 200.000 náucleos por gramo, artemias que dan 200, hasta 220.000 náucleos por gramo. Entonces, dependiendo de ese tipo de artemia, va a ser la conversión a kilos de quistes por millón de artemia. Pero el número fundamental es entre 500 a 600 náucleos de artemia por individuo. No sé si me explico. Alfredo, aprovechando esta interrupción, disculpe la audiencia, y que hablas de la artemia
Con toda esta experiencia que está llevando a cabo INVE, me imagino que lógicamente el Departamento de Investigación y Desarrollo es una parte fundamental. Cada día el aspecto científico pues se hace mucho más importante en el desarrollo de alimentos, tanto para larvas como y lo hemos visto para engorde. ¿Eventualmente crees que algún día la artemia pase ya a ser un segundo plano? Indiscutiblemente hablaste y le diste mucha importancia a las algas en los primeros estadios de SOEA, pues para el camarón, pero ¿qué opinión te merece? ¿Tú crees que a futuro veamos que la artemia pase a un segundo plano? Bueno, en México sí se dio la eliminación de artemia durante la producción de larvas, pero cuando comparamos con larvas que reciben artemia, se nota la diferencia. No se nota la diferencia en tamaño, en peso corporal y en desarrollo, en números de días que se requieren para llegar a determinado estadio. Eh, es posible que en algún momento dado mejoren las formulaciones de alimentos al punto que puedan ser parcialmente sustituidos por artemia, ¿no? Pero hasta este momento el aporte que brindan los alimentos vivos, estamos hablando de algas, de artemia, de poliqueto, al momento no hay productos comerciales que logren reemplazar el 100% de ellos. Es Perfecto, gracias. insustituible por ahora. Mm. Excelente pregunta, Alex. Bueno, aquí el amigo Regulo Andara ofrece una cita de un trabajo sobre incorporación de harina de pescado. Ahí está De la pluma. cita en el chat, si cualquiera puede tomarla y consultarla. La amiga María Cristina pregunta si han evaluado el potato, ¿no? Como alimento vivo. Ahí eso también tiene que ver con su última pregunta. No hemos hecho ese trabajo. Lo que he visto es que Alfredo, perdón, Arnaldo, te quería sigue, preguntar, sigue. veo pues que indiscutiblemente en los últimos años ha habido mucha innovación a nivel de equipos, de insumos, varios. ¿Está el productor dispuesto a cambiar y a aceptar estos nuevos productos? ¿O se siente un poco de rechazo porque, bueno, me está yendo bien con este alimento y pues este otro a lo mejor un poco más caro, no quiero probarlo? ¿Encuentras algo de eso en el día a día? Sí, pero está, yo diría, sectorizada, ¿no? Hay empresas integradas que prácticamente están dispuestas a mejorar desde el punto de vista nutricional la producción del agua, porque representa un mejor desenvolvimiento de estos animales a nivel de granja. Y otros lugares que, que tienen probablemente mayor control en los costos. Ellos, por lo general, el cambio es más paulatino. Gracias. Yo percibo que, fíjate, estoy conectando este con nuestra webinar anterior, ¿no? Que era sobre procesos, pero al final, en ambos casos se ve una búsqueda de la eficiencia, ¿no? Cómo optimizar los procesos para que sean mejores. Aquí el amigo Alfredo nos ha dado muchas pautas que van en esa dirección, en lograr un mejor desempeño al final. Eh, y las personas, sobre todo quienes tienen, que nos ostentan posiciones de liderazgo en el sector, asumen normalmente esos cambios porque buscan esa mejora en la eficiencia y al final funcionan como llevando, arrastrando a los demás en esa dirección. Las prácticas que dan buenos resultados son emuladas, son copiadas. Entonces yo creo que eso se va a ir.
desarrollando de esta forma. La amiga Jessica Broll nos hace una pregunta por acá. ¿Cree que es necesario producir larvas específicas para cada sistema de cultivo, como extensivo o intensivo, como el biofloc? Mm, no creo que sea necesario llegar a ese punto. Lo mejor sería enfocarse en producir larvas de buena calidad y estas van a adaptarse lo mejor posible al ambiente, ¿no? Lo que sí creo es que los reproductores que se utilicen deben estar adaptados al ambiente donde se va a desarrollar la nueva siembra, ¿no? La nueva progenie. Eso sí, diría, tiene un efecto directo en los animales que se producen. Nos pregunta el amigo William Torres, ¿dónde se puede ver el webinar? Bueno, como todos los webinars de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, quedan grabados en nuestro canal de YouTube y los vamos a divulgar por todas nuestras plataformas. Todos pueden ser consultados gratuitamente en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Entonces, les voy a compartir por aquí en la página web. Ven que ahí pueden tener acceso a toda esa información. Que en Bueno, nuestro canal de YouTube pues, te pueden tener acceso a los webinars y en nuestra página web también están nuestros boletines, nuestra revista trimestral y noticias que se colocan pues relacionadas con el mundo acuícola. y los eventos, la más completa recopilación de eventos acuícolas también la tienen ahí al alcance. O sea, todo un cóctel de información valiosa que tienen que estar todos siguiendo. Pero parece que no hay más preguntas. Ha sido, yo creo que una jornada bien productiva, bien provechosa para todos. Agradecemos que hayan estado presentes con nosotros. Agradecemos, por supuesto, también a nuestros patrocinadores Mega Supply y Prilabs, esas dos empresas emblemáticas, líderes en el suministro de insumos para la agricultura internacional, con más de 30 años en producción cada uno. Y, por supuesto, también a Innovagro, que organizó el País Summit y nos dio la primera oportunidad de contactar, de conectar con el amigo Alfredo. Amigo Alfredo, no sé si quiere hacer una última declaración. Agradezco a la Sociedad Venezolana de Acuacultura por la invitación. Siempre es un placer. He tenido oportunidad de trabajar y visitar varias empresas en Venezuela, ¿no? En Zulia, eh, en varios lugares. Reciban todos un fuerte abrazo de mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos tenerlo pronto nuevamente por acá, que se fortalezcan esos lazos. Lleva nuestro eterno agradecimiento por este gran aporte que nos acaba de dar. Ya forma parte de nuestra comunidad. Y bueno, los invitamos a todos a seguir haciendo uso de nuestra plataforma, compartir esta información, darle por supuesto el like y hacer seguimiento y seguir construyendo esta comunidad acuícola que cada día se robustece más gracias a sus aportes. Amigos, nos vemos en la próxima oportunidad. Ha sido un gran placer. El mayor de los agradecimientos, Alfredo, y muchísimas gracias a nuestra audiencia. Es un placer. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas noches para ustedes. Hasta luego.